Bendición, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Le doy gracias a Dios por poder estar con ustedes reunidos en este día. El domingo anterior no pudimos realizar la predicación porque tuvimos unas fallas técnicas, pero gracias al Señor ya hemos logrado superarlas y estamos aquí para reunirnos para que podamos compartir la buena, perfecta y agradable palabra de Dios. Yo te invito para que te unas conmigo en oración, para que le pidamos al Señor que nos hable. Más que nada en este tiempo necesitamos acercarnos al Señor, necesitamos saber qué es lo que Él demanda de nosotros, porque ya nosotros sabemos lo que nosotros queremos. Siempre andamos pidiendo lo que necesitamos, pero queremos acercarnos para poder conocer qué es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Así que te invito para que te unas conmigo en oración. Por favor, levanta tu corazón al cielo y hablemos con el Señor. Padre bueno, aquí estamos. Delante de ti, Señor, estamos hoy en el nombre de Jesús, clamando por tu presencia, por tu gracia, clamando, Señor, para que estés con nosotros, pidiéndote que tú nos renueves, pidiéndote, Señor, que ese hombre espiritual en nosotros revivas y se levante, porque estos tiempos, Señor, lo ameritan. Hoy clamamos a ti, Señor, pidiendo que tu palabra llegue a nosotros como rema, como aquello, Señor, que tú demandas de nosotros. Te pido por cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que tú los bendigas grandemente. Pedimos y clamamos por toda la iglesia en el mundo para que se levante, para que pueda cumplir el papel protagónico que debe tener en estos tiempos, para que se pueda dar a conocer tu nombre, porque, Señor, tú eres la solución a todos los problemas en esta tierra. En tus manos nos encomendamos a nuestros hijos, a nuestras familias. Encomendamos a ti, Señor, nuestros hogares, nuestro diario vivir, Señor, lo encomendamos a ti para que tú seas bendiciéndonos. Descansamos en tus manos, Señor, y que sea el Espíritu de Dios ahora guiándonos para que esta palabra, Señor, pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Para que no sea la voz de un hombre clamando, para que seas tú, Señor, a través de este hombre, declarando la verdad que debemos saber, que debemos entender y que debemos practicar. En tus manos, Señor Jesucristo, nos colocamos y gracias te doy a ti, Señor, que eres grande y maravilloso, amado Jesús, y unánimes juntos decimos amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Así que, mis hermanos, le doy gracias porque podemos volver a reunirnos una vez más en el nombre de Jesucristo. Y vamos a continuar una serie que lleva por título Etiquetas. Y habíamos hablado acerca de estas etiquetas que son, digamos, como una especie de rótulos, llámalos sobrenombres, apodos, que se le colocan a las personas en virtud de lo que las personas han sido. Normalmente miramos hacia atrás o el comportamiento de ella nos indica y colocamos un nombre por encima de ese nombre natural que tiene. Pero hoy vamos a ver algo diferente. Hoy vamos a ver algo que pasó con los discípulos de Jesús. Hoy vamos a ver algo que tiene que ver con Jacobo y con Juan. El título de esta predicación es Hijos del Trueno. Y quiero invitarte para que abras tu Biblia en Marcos, en el capítulo 3, el versículo 16 y 17. Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, del versículo 16 y 17, dice la palabra del Señor: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. Así que, mis hermanos, dice la palabra del Señor, que a Simón puso por sobrenombre Pedro, y a ellos les puso por sobrenombre hijos del trueno. Amados, esta es la palabra de Dios. ¿Sabes? Había una reunión de amigos que estaban en un campo
jugando golf, se encontraban allí y habían colocado sus enseres, unas mochilas allí donde tenían sus cosas, y uno de ellos comenzó a buscar y se dio cuenta que le hacía falta un dinero que había colocado. Y comenzó a indagar a sus compañeros, comenzó a indagar a sus amigos, quién le había tomado, quién le estaba jugando esta broma, pero todos se disculparon y dijeron que no sabían absolutamente nada de lo que él estaba hablando. En un momento determinado, el cielo comenzó a oscurecerse y se hizo como una especie de tormenta y comenzaron a sentirse unos truenos impresionantes y unos relámpagos que comenzaron a conmoverse y comenzaron a salir a buscar refugio hacia un kiosco que se encontraba hacia adelante. Antes de llegar a ese kiosco, sonó un trueno tremendo y cayó un rayo delante de ellos que todos quedaron paralizados y todos se quedaron inmóviles, llenos de temor. Y uno de esos compañeros se acercó al que se le había perdido el dinero y le dijo, no te preocupes porque yo lo había cogido para jugarte una broma. Lo que te quiero decir es que cuando estamos delante de manifestaciones tan fuertes de la naturaleza, nosotros nos sobrecogemos. Sentimos temor y sentimos miedo. ¿Quién no siente miedo cuando estamos debajo de una tormenta y sentimos esos truenos fuertes que se estremece hasta el cielo? Y creo que esto nos está hablando de algo que nosotros hoy queremos mirar hacia el por qué esta etiqueta que le colocaron a Jacobo y a Juan. Cuando nosotros miramos realmente como cristianos, tenemos una impresión de que a estas personas le pusieron este apodo porque sencillamente eran personas que tenían mal carácter, que tal vez eran impetuosos, que eran personas que de pronto eran hoscas, que eran tal vez un poco groseras, y tal vez es la impresión que nosotros como cristianos tenemos. Pero si nosotros ahondamos más profundamente en todo lo que tiene que ver con esto, particularmente yo creo que el Señor no estaba señalando a un defecto de carácter de ellos. Simplemente estaba mostrando otras cosas que ellos debían hacer. Y lo digo porque hay dos razones fundamentales para poder pensar de esta manera. La primera razón es que Jesús fue el que particularmente le dio a él esta etiqueta, a ellos. Fue Jesús mismo el que le dijo esto. Y cuando Jesús dice algo con respecto de alguien, no lo dice para destruir a las personas, sino que lo está diciendo porque hay una razón especial para poder decirlo. Tal vez de pronto nosotros recordamos aquel episodio cuando llegaron a unos pueblos de Samaria y al Señor no lo recibieron porque ellos sintieron de que tenía como que la manera como que iba para Jerusalén y simplemente no lo aceptaron porque había cierta discordia entre estas, digamos, en estos pueblos. Y ellos tal vez llenos de coraje, de rabia, de cómo era posible que el enviado de Dios no lo recibieran, entonces clamaron y dijeron, Señor, si quieres nosotros oramos para que caiga fuego del cielo. Había tanta fe en ellos por su Señor que hicieron esta petición. El Señor le dijo, yo no he venido a perder a nadie, sino ha venido a salvarlos. Pero más adelante, el Señor, como escuchamos aquí, los había llamado los guanergues. Esas personas que se identifican con ese trueno. Pero yo creo que en primer lugar el Señor no pone algo, un nombre a alguien para, digamos, desacreditarlo, para que quede mal delante de los demás. Había otra razón. Y estuve mirando y nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento Dios le había cambiado el nombre a algunas personas. Nos encontramos, por ejemplo, que el Señor le cambió el nombre a Abraham. La palabra Abraham significa padre enaltecido y le cambió su nombre por Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Le había cambiado su destino, su propósito y por eso le dio un nuevo nombre. Sarai, que era la esposa de Abraham, se llamaba Sarai y era princesa y le dijo Sara porque significaba risa, o sea, significaba que iba a estar alegre por el hijo que iba a tener. Había alegría y gozo por ella. ¿Y qué decir, por ejemplo, de Jacob? La palabra Jacob significa suplantador,
aquel que suplanta, aquel que engaña, aquel que miente. Y el Señor tenía un propósito con él distinto y le cambió ese nombre que él tenía por Israel para poder manifestar y mostrar que era el que peleaba al lado de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios cambia esos nombres, los hace por una sencilla razón. Está declarando el destino nuevo, posterior de esas personas. Ahora, cuando nosotros miramos al Nuevo Testamento, nos encontramos que Jesús no solamente le cambió el nombre a estos dos hermanos, a Jacobo y a Juan, sino que también le cambió el nombre a Pedro. El nombre de Pedro era Simón, hijo de Jonás. Y cuando estuvo allí, que hizo esa declaración delante de todos, cuando le preguntaron que quién era él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dijo, de aquí en adelante no te volverás a llamar Simón. El nombre Simón significaba algo así como junco mecido por el viento. Y realmente Simón era así. Pedro era así. Era una persona que era cambiante, era una persona demasiado emocional. Pero el Señor vio en Pedro no el hombre emocional, sino que vio aquel que podía constituirse verdaderamente en una roca, una persona inamovible, una persona con un sentido definido, claro, de lo que tenía que hacer. Entonces lo que yo veo en esto es que no solamente el Señor les puso el nombre a ellos por una condición de carácter, sino que estaba declarando en lo que se iban a convertir estas personas. Y nos damos cuenta evidentemente de ello, porque cuando miramos a la historia, cuando miramos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el primero de los discípulos que murió fue justamente Jacobo. Fue mandado a matar por Herodes y creo, había pasado más o menos unos 3 años en que apenas estaba creciendo la iglesia, y puede ser el carácter de lo que este hombre estaba diciendo, el carácter de la verdad que él decía, que hizo que Herodes se enojara. Pero yo creo que nosotros hoy tenemos que mirar hacia más adelante. ¿Por qué razón a nosotros nos debe interesar qué tiene que ver este nombre que Dios le puso, Jesucristo le puso a estas personas, y qué tiene que ver con nosotros? ¿Cuál debe ser esa, digamos, asimilación que debemos nosotros hacer de esta verdad? Y creo que tenemos que mirar entonces qué es lo que realmente significa esa palabra hijos del trueno, qué significado puede tener y qué significado tenemos que darle nosotros para poder identificarnos con lo que Dios quiere que nosotros nos identifiquemos. La palabra de Dios dice que todo lo que está aquí establecido y determinado tiene una razón y un porqué. Y que todo lo que está aquí nos está instruyendo, nos está enseñando y que fue escrito para nuestro beneficio. Cuando encontramos una verdad de esta naturaleza que fue escrita para nuestro beneficio, entonces nosotros tenemos que ocuparnos en poder entender qué es lo que significa para cada uno de nosotros. Yo me di a la tarea de buscar allí en la concordancia de la Biblia todo lo que tiene que ver con trueno. Y encontré, por ejemplo, que cuando el Señor estaba determinando las 10 plagas de Egipto, en el capítulo 9 del libro de Éxodo, en el versículo 23, dice lo siguiente: y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor hizo tronar y granizar. Mira lo que dice: hizo tronar y granizar el Señor. Y el fuego se descargó sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Ahora mira lo que sigue diciendo en el versículo 28 y 29. Orad al Señor para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir. Truenos de Dios, un sentido de pertenencia. Y sigue diciendo: y no os detendré más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos al Señor, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que del Señor es la tierra. Ahora mira lo que dice más adelante en el versículo, en el capítulo 19,
cuando el Señor le está entregando las tablas del pacto, la ley, en el monte Sinaí, capítulo 19, versículo 16, dice la palabra del Señor: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Lo que te decía, el sonar de los truenos hace que nuestra alma se estremezca. Hay algo, hay una similitud, ahí hay algo que debemos nosotros entender. Ahora mira lo que dice en el capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Siempre la reacción es de temor. En Apocalipsis, en el capítulo 4, en el versículo 5, dice la palabra del Señor escrita justamente por Juan, y dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea que cuando nosotros miramos esto, todo lo que tiene que ver con estos truenos, con este sonido, inmediatamente lo identificamos que provienen de Dios, lo que quiere decir que de alguna manera los truenos o la voz de Dios es como si fueran la voz de estos truenos. Lo que nosotros podemos entonces mirar, lo que el Señor les ha entregado a Jacobo en aquel momento y a Juan, era decirles: ustedes se han de convertir en la voz de Dios. O sea que si miramos a ese apelativo que le colocaron a ellos de ser los hijos del trueno, realmente lo que estaba diciendo era que eran aquellos hombres que iban a hablar la verdad de Dios. Y creo que es eso lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Creo que tenemos que mirar en qué sentido esto nos puede afectar a nosotros. Hay un pasaje muy especial escrito por Juan. Juan, inspirado en el Señor en Apocalipsis, viendo una gran revelación, dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 17, dice de la siguiente manera: Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está hablando de los distintos conglomerados humanos que en aquel momento habían creído en Jesucristo como el Señor y Salvador. Está hablándonos hoy a nosotros, a las distintas comunidades de cristianos que están en este momento sobre la faz de la tierra. Y dice lo siguiente: al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amado, esta es la palabra del Señor, y el Señor está diciendo que de la misma manera a nosotros también nos han dado un nombre nuevo. Y creo que nosotros, mirando a lo que Él hizo con estas dos personas, realmente lo que nos está tratando de decir es que nosotros nos debemos convertir y entender que debemos ser la voz de Dios aquí en la tierra. El Señor dijo claramente que fuéramos y predicáramos la palabra en el nombre del Señor, y la gente se iba a convertir, y las personas iban a saber, y las personas iban a entender. O sea que la iglesia del Señor Jesucristo es justamente esa iglesia llena de Boanerges que tienen que predicar la verdad de Dios, que tienen que convertirse en la voz de Dios. Hoy nosotros estamos atravesando por una gran cantidad de problemas. Hoy en la humanidad nosotros estamos viendo que están aconteciendo una serie de eventos terribles. Y están pasando estos eventos sencillamente porque el hombre está viviendo en sus propios criterios.
y está viviendo en sus propios criterios porque la voz nuestra es una voz demasiado pequeña. No se está escuchando la voz de Dios a través de la iglesia. Y lo que el Señor quiere es que podamos entender que Él nos ha llamado afuera, que Él nos ha escogido para que nosotros podamos cumplir con un propósito. Y el propósito es convertirnos en la voz de Dios aquí en la tierra. Y lógicamente cuando la iglesia verdaderamente predica la palabra de Dios no solamente no volverá vacía, sino que la palabra de Dios provocará ese temor en los corazones de los hombres. Tal vez hemos estado, ¿cómo diríamos? Diríamos de esta manera, hemos estado balanceando la predicación de la palabra para tener a las personas contentas. Y realmente no estamos cumpliendo con el cometido. Tenemos un nuevo nombre. La iglesia se tiene que convertir en los Boanerges del Señor para que puedan hablar la verdad y la verdad que nos puede hacer libres a toda la humanidad. Si nosotros sentimos temores, es porque no hemos comprendido el asunto. Es más, me he dado la tarea de preguntar a mucha gente cristiana que no está cumpliendo con el propósito por el cual fueron llamados. Y simplemente dicen que tienen miedo, simplemente dicen que realmente no se atreven, simplemente dicen porque no saben cómo decir las cosas. Y pienso que tal vez no hemos entendido que en primer lugar nosotros hemos adquirido una nueva naturaleza para que podamos hacer ejercicio de lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer en este mundo. Dios nos ha legado, nos ha dado de su espíritu para que nosotros podamos ser cambiados y removidos. Usted no es cambiado y removido para que usted se sienta contento con usted mismo. Usted es cambiado, usted es transformado, usted es removido, usted es lleno de integridad para que pueda proclamar las virtudes de aquel que es nuestro Salvador. Y ha sido para eso, no se trata, escúcheme bien, porque esto justamente el enemigo ha hecho que se dé cierta confusión. No se trata de que nosotros queramos imponer nuestra iglesia. Se trata de que se imponga la palabra de Dios sobre la tierra, la palabra de bendición, la palabra de libertad, que solamente a través de Jesucristo nosotros podemos lograr esa libertad de nuestra condición de pecadores. Usted ha sido transformado en el poder de Dios para que usted sea íntegro, para que usted hable la verdad de Dios, para que usted le diga a las personas que es necesario que estas personas tomen una decisión. O si quieren vivir la eternidad en el cielo, o si simplemente quieren pasar su eternidad en el infierno. Nosotros decidimos, pero nosotros tenemos que ayudar. El Señor nos ha dado un nuevo nombre a nosotros. Y ese nuevo nombre es precisamente esa nueva condición de vida, esa nueva naturaleza, para que nosotros aprendamos a depender de Él y no de la opinión de las personas. ¿Sabes? Normalmente estamos nosotros dependiendo de la opinión de la gente. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a opinar la gente? ¿Me van a señalar la gente? ¿Me van a poner epítetos la gente? ¿Me van a poner apodos? ¿Me van a decir tantas cosas? ¿Me van a sacar de su lista de amistades? Entonces tú tienes que aprender a decidir, o eres amigo de Dios o eres amigo del mundo. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos a depender completamente de Él. No solamente de nuestras capacidades. Cuando te miras a ti, de pronto puedes encontrar que tú piensas que no puedes hacer algo que te mandaron a hacer. Pero tenlo por seguro de que el Señor no te va a pedir a ti que hagas algo si no te va a dar la manera y la forma de poder hacerlo. Y nosotros comenzamos por creer precisamente en eso. Usted tiene que creer que tiene un nuevo nombre, una nueva naturaleza completamente diferente para la gloria de Dios. Y esa naturaleza nueva hace que usted tenga ahora una mente renovada. Le voy a decir cómo opera el asunto. Normalmente, oiga bien, naturalmente nuestra mente piensa en nosotros mismos y en las cosas que nosotros amamos para nosotros mismos. O sea que simplemente nuestra mente en la condición natural es una mente egoísta. Es una mente que no tiene que ver con los demás,
cuando el Señor a nosotros nos transforma y nos cambia la manera de pensar, entonces nuestra mente pasa de ser una mente individualista para convertirse en una mente colectiva. En una mente colectiva quiere decir que nosotros no solamente pensamos en las necesidades nuestras, sino que también nos dolemos por las necesidades de los demás. Cuando hablamos de una nueva naturaleza que Dios te ha dado, es justamente para que tu mente se ensanche, para que puedas tener una mente colectiva, para que puedas sentir el dolor de las otras personas, para que puedas sentir que esas personas no están realmente conociendo al Dios que tú conoces. Todo esto el Señor quiere que tú lo entiendas porque es tu responsabilidad, porque a ti te llamaron, oye bien, para cambiarte. Y esa transformación te tienes que convertir precisamente en un soldado del Señor. Y un soldado siempre debe estar listo para poder cumplir con la misión que le corresponde cumplir. Por eso, tu corazón tiene que tener ahora integridad. La pregunta es esa: ¿hasta dónde ese nivel de integridad tú lo has desarrollado para que puedas cumplir la misión que Dios te ha dado? ¿Realmente estás dependiendo de Dios o estás dependiendo de la opinión de las demás personas? ¿A quién le quieres caer bien? ¿A la gente o a Dios? Tú decides a quién honras y debes tener esa mente ampliada. Debes tener esa mente ¿qué te digo? En donde la gente, la necesidad de las personas pueda caber. En donde tú puedas condolerte por esas personas y no solamente estás pidiendo para ti y para los tuyos, sino que simplemente te das cuenta que la necesidad de las personas va más allá de la necesidad de alimento, va más allá de la necesidad de ropa, va más allá de la necesidad de salud, sino que va justamente a la necesidad de un Salvador en sus vidas. Y nosotros tenemos que entenderlo. Ese nuevo nombre que nos han dado es para convertirnos en la voz de Dios. El Señor le dijo a estos hombres: ustedes serán la voz de Dios de aquí en adelante. Y nosotros como iglesia nos hemos convertido por la gracia de Jesucristo en la voz de Dios aquí en la tierra. Tú fuiste escogido para que te convirtieras en la voz de Dios en esta tierra, y tu mente ensanchada, tu mente colectiva, entonces va a pensar en todas esas personas. En lugar de estar señalando, criticando o fustigando, nosotros pensamos en su salvación y pensamos en que tenemos que hacer algo, que podamos nosotros hacer escuchar esa voz de Dios para que esas personas equivocadas puedan sentir miedo, así como sentimos miedo cuando sentimos los truenos del cielo. ¿Sabes? La iglesia es precisamente la voz de Dios en la tierra. Usted se tiene que convertir en ese atalaya permanente. Esto no es simplemente de un día, esto no es simplemente de un fin de semana, esto es permanente hasta que usted esté aquí en esta tierra. ¿Por qué no se pregunta si el asunto es simplemente la salvación mía? El día que yo recibí a Cristo, entonces ese día me hubiese muerto y me voy directamente para el cielo. Creo que eso sería lo lógico. Pero el Señor nos está diciendo algo. Nos está diciendo es que ahora nos ha convertido en atalayas. Nos ha convertido en aquellos pregoneros de justicia. Nos ha convertido a nosotros en portadores de la verdad. Y si nosotros que somos los atalayas, y si nosotros que somos los pregoneros de justicia, y nosotros que somos los portadores de la verdad, no cumplimos con lo que tenemos que cumplir, entonces, ¿qué le va a acontecer al mundo? Y es lo que está pasando. Ahora imagínense, por ejemplo, que la iglesia estuviese cumpliendo cabalmente con el mandato de Dios, que todos estuviéramos haciendo nuestra labor. ¿Cómo estarían las cosas? ¿Cómo estarían las situaciones que hoy nosotros estamos viendo? Tal vez no existirían, porque la palabra de Dios dice claramente que su palabra no regresa vacía. Su palabra es como una semilla que se siembra. Nosotros no estamos viendo cómo crece la semilla, pero crece. Y llega un momento en que esa semilla, ¿qué le digo? Sale de la tierra y comienza a crecer y comienza a producir fruto abundante en su momento. De la misma manera, cuando usted predica la palabra de Dios, cuando usted habla del Señor, de la verdad de Dios, de la bondad de Dios, de la salvación de Dios, tal vez en el momento usted no puede ver el efecto,
que esa palabra que usted está diciendo se puede dar inmediatamente. Somos inmediatistas, queremos que las cosas sean instantáneas, pero esa palabra queda allí, dentro del corazón humano. No sabemos en qué momento comienza a brotar y comienza a sentirse una necesidad en esa persona de poder conocer, de poder buscar, de poder escuchar todo lo que tenga que ver, oiga bien, con la palabra de Dios. ¿Usted se acuerda aquel pasaje que está en las Escrituras que dice que llegará el momento en que la iglesia no estará aquí y la gente tendrá hambre, tendrá deseos, tendrá sed de que le prediquen la palabra de Dios, pero no van a encontrar quien lo haya? No van a encontrar quien pueda hacer aquello. Este es nuestro momento. Este es el momento en que tenemos que cumplirle a Dios. Pregúntese usted, por ejemplo, ¿cómo podría de alguna manera usted agradar a Dios? ¿Cómo podría usted agradecer la salvación que Él le ha otorgado a usted? ¿De qué manera usted podría decirle, estoy realmente tan agradecido, tan agradecida que el Señor me ha salvado y quiero pagártelo de alguna manera? Bueno, el Señor simplemente ha establecido este camino, que nosotros podamos ser reproductores del Evangelio. Lo que Él hizo con aquellos 12 discípulos, lo que Él hizo con esos discípulos que quedaron, los 11 que quedaron, comenzaron a pregonar la palabra del Señor. Y gracias a que ellos hicieron eso, usted y yo hoy somos cristianos. Imagínense que esas personas no hubieran cumplido. Imagínense que ellos no hubiesen sido la voz de Dios. Imagínense que cada quien después hubiese vuelto a sus actividades anteriores normales. El pescador a pescar, el agricultor a su situación, el otro, el celote a su revolución y el otro a los impuestos. ¿Qué hubiera pasado? Hoy nosotros no conoceríamos de Cristo. Pero ellos entendieron que había un llamado supremo, había un llamado de parte de Dios para poder cumplir con ese propósito, para poder cumplir con esa, digamos, con esa disposición de parte de Dios para que ellos lo hicieran, para que hoy nosotros podamos estar diciendo gracias, Señor, porque tenemos salvación y vida eterna, y podamos estar escuchando la palabra que nos está recordando que nosotros no estamos cumpliendo en convertirnos la voz de Dios aquí en la tierra. Y es lo que Él quiere. Que usted se convierta en esa atalaya, no solamente en su casa por sus hijos, ojalá por todos los hijos de la cuadra. Que usted se convierta en esa atalaya con las otras mujeres o con los otros hombres, con sus compañeros, con sus amigos, que pueda pregonar la palabra del Señor. En todo el Señor tiene cabida. En todo lo que nosotros hacemos, Él tiene cabida. Pero es necesario que nosotros lo mostremos. Por eso tienes que cambiar esa mentalidad y entender que la mentalidad de un cristiano es una mentalidad colectiva. Es una mentalidad en donde las necesidades prioritarias de la humanidad deben caber. De la misma manera como cupieron en la mente de Cristo. Él estaba por todos y en todos y para todos. Igualmente nosotros, sin hacer acepción de personas, sin estar mirando que de pronto el pecado del uno es más grande que el otro. Todos nosotros aquí en esta tierra somos pecadores. Y lo que nosotros realmente necesitamos es poder transmitir que hay un Dios grande y poderoso que ha determinado un armisticio para que todo aquel que crea en Jesucristo pueda recibir perdón, salvación y vida eterna. Pero no podemos quedarnos nosotros simplemente con ese saber. Ahora, esto nos lleva a una condición en que realmente la iglesia como tal se tiene que convertir en esos Boanerges. Y cuando te lo digo de esta manera, te estoy diciendo que la iglesia verdaderamente tiene que predicar la verdad de Dios. Hoy estamos predicando muchas cosas que no son la verdad de Dios. O digámoslo de esta manera, estamos predicando tantas cosas que son aledañas a la verdad que debemos saber, que simplemente estamos pensando en algo así como si nosotros nos fuésemos a quedar a vivir eternamente aquí en la tierra. A nosotros nos encanta que nos esté predicando alguien que nos diga que nos va a ir bien,
que Dios nos va a prosperar, que Dios nos va a bendecir, que Dios me va a dar aquello, esto y lo otro. Y eso nos gusta a nosotros. Por eso es que la gente hoy no tiene la responsabilidad que debe tener, porque nosotros no estamos diciendo la verdad que debemos decir. Usted ha sido escogido para que cumpla una misión aquí en la tierra. Y no se trata de que usted cumpla una misión por el pastor. No se trata de que usted cumpla una misión porque el pastor quiere que venga mucha gente para que haya muchos diezmos. Y yo quiero hablarle a usted con claridad. Se trata de que nosotros podamos llevar a la gente para que la gente sea cambiada y transformada, porque nosotros no hemos sido llamados a llenar un lugar, hemos sido llamados a llenar el cielo. Entiéndalo. Nuestra vocación es esa. Estamos buscando gente para poder llenar los cielos. Ahora que hay tiempo. ¿Y cómo la traemos? Precisamente las traemos y las invitamos a la iglesia para hablarle la verdad. Yo sé que a mucha gente no le gusta que le hablen de su naturaleza. Amado, nuestra naturaleza es caída, es perversa. Usted no está viendo todo lo que está pasando. Guerras, rumores de guerra, cantidades de cosas que hay. Crimen, muerte. ¿Qué más puede usted esperar? Esa es nuestra naturaleza. Nosotros somos así. Tenemos dentro de nosotros la tendencia a hacer lo malo. No hay uno bueno. No lo hay. Entiéndalo. Nadie, ninguno de nosotros es bueno. Solo a través de Jesucristo comenzamos a ser nosotros restaurados y cambiados. Y debemos entender que todos los demás también necesitan de lo mismo que nosotros tenemos. Y la única manera, la única solución que puede cambiar nuestra condición es poder predicar la verdad de Dios. Nosotros necesitamos la verdad de Dios, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos que Dios nos dé de su espíritu, necesitamos que Dios nos perdone, necesitamos que nos moldee, que tome nuestro barro en sus manos y comience a mejorarnos, a cambiarnos día a día, procurando ser mejores, día a día cambiando, y cada día que cambiamos algo, siempre van a surgir otras cosas que deben ser cambiadas. La iglesia necesita predicar eso. Nosotros necesitamos ser la verdad en este mundo. Este mundo necesita buenerges, gente que sea como el trueno de Dios, que pueda hacer que en esos corazones haya temor, porque están viviendo sin temor de Dios. Y temor de Dios no quiere decir que tengan miedo al Señor. Temor de Dios quiere decir que lo reconozcan. Temor de Dios quiere decir de que crean en Él. Temor de Dios quiere decir que le busquen. Temor de Dios quiere decir de que puedan depender absolutamente de Él. Eso es lo que es el temor de Dios. Pero si no compartimos, si no hablamos esa verdad, entonces el mundo es precisamente lo que nos está mostrando, es que nosotros no estamos haciendo el trabajo que debemos hacer. Tal vez de pronto algunas personas podrán ofenderse. No te lo digo para que tú te ofendas. Pero simplemente lo que estamos viendo, lo que está reflejando este momento histórico, es que la iglesia, al igual que el pueblo de Israel, no han hecho su trabajo. Y si nosotros no hacemos el trabajo que Dios nos ha encomendado, entonces esto camina justamente a la destrucción, como está en el libro de Apocalipsis. Exactamente como está en el libro de Apocalipsis. Cada día los momentos son más cruciales. Y cuando el Señor vendrá, o cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Es la pregunta. Y si Él hace esa pregunta, es porque está diciendo, no han cumplido con lo que han tenido que cumplir. Cuando el Señor colocó este apodo a estos hombres, esta etiqueta a Jacobo y a Juan, les estaba diciendo, se tienen que convertir en mi voz. A nosotros nos ha encomendado a que seamos la voz de Dios aquí en la tierra. Y eso es lo que tenemos que nosotros realmente recuperar. Hágalo usted. Tal vez de pronto las personas que están a su lado no lo hagan, porque de pronto van a decir, es que me duelen las piernas, es que yo no sé hablar, cualquier cosa. Pero yo le voy a decir lo siguiente, el compartir la palabra de Dios, solamente usted
tiene que poner la disposición a hacerlo. Lo demás el Señor lo colocará en usted. Él colocará de su espíritu para que usted hable, para que usted diga. No se trata de que tengamos tanto parlamento. Se trata simplemente que hablemos la verdad de Dios. Un solo arrepiéntete que el reino de los cielos está todavía por aquí merodeando. Puede ser la solución para una persona. La pregunta es la siguiente. Si nosotros no hemos cumplido con esto, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo hacemos para convertirnos en la voz de Dios? ¿Cómo hacer para poder cumplir lo que Él ha determinado para nosotros que tengamos que cumplir? De la misma manera como señaló a aquellos. Estaba señalando en lo que ellos se iban a convertir. El Señor nos da un nuevo nombre para poder decirnos en lo que nosotros nos vamos a convertir. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo tengo que despertar esa responsabilidad y tengo que presentarme delante de Dios. Lo primero que tienes que hacer tú es presentarte delante del Señor y decirle, heme aquí, Señor, aquí estoy. Yo quiero ir, Señor, a hacer esta labor. Tal vez el momento no he tenido el coraje para hacerlo. Tal vez el momento he podido estar evadiendo mi responsabilidad. Tal vez el momento simplemente he buscado cualquier cantidad de pretextos para no hacer las cosas. Pero hoy me presento delante de ti. ¿Sabes? Esa es la oración que el Señor espera que nosotros hagamos. Esa es la oración que Él espera que nosotros le digamos, Señor, yo quiero unirme a tu causa, porque en los negocios de mi Padre me es de estar. Y el negocio tuyo, Señor, es la salvación y la liberación de toda esta humanidad. Permíteme, Señor, de que yo vaya contigo. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Él desea que tú tomes esa decisión. Él desea que tú verdaderamente te comprometas. Él desea que tú puedas sentir que esas personas se están perdiendo, que lo sientas profundo en tu corazón. Porque si tú sientes eso en tu corazón, entonces lo que estás sintiendo es el amor de Cristo que se derramó en ti para que tú puedas sentir ese amor hacia esas personas que están perdidas. Solo si tú amas a esas personas vas a poder hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Si no hay amor de Dios en tu corazón, no lo vas a hacer. Simplemente serán indiferentes a ti. Y tú irás orando a la iglesia y te sentarás y hasta te jactarás de que te lees la Biblia hasta 2 y 3 veces al año. Pero ¿de qué sirve eso si tú no estás haciendo lo que el Señor ha determinado? Por eso, mi hermano, hoy es una palabra más que de reflexión, es una palabra de exhortación para que te sientas aludido. Es contigo, no es con el del lado, es contigo. Nosotros tenemos responsabilidad en las cosas que están pasando. Por eso preséntate. ¿Cómo lo logras? Bueno, preséntate delante de Dios y comienza en segundo lugar a orar pidiendo sentir la necesidad de proclamar esa palabra. Acuérdate que la palabra dice que Él coloca el querer como el hacer en nosotros. Que Él ha preparado toda buena obra para que andemos en ella. Y la gran obra en la cual tenemos que andar es justamente en la obra de pregonar la palabra del Señor. Órale al Señor, preséntate, dile aquí estoy, puedes contar conmigo. Y comienza a orar, a decirle, Señor, yo tengo la necesidad de proclamar la palabra. Coloca en mí ese deseo. Coloca en mí que ese deseo sea tan fuerte que yo lo haga. Señor, dame el sentir de Cristo en mi corazón. Si tú eres verdaderamente un cristiano que ama a Dios, un cristiano que tiene cosas que agradecer, es importante que tú pienses cuál sería lo mejor que tú puedas tener. ¿Qué sería lo mejor si el Señor te dijera, te doy la posibilidad hoy de que tú me pidas lo que desees para yo entregártelo, para ti, para tu persona, para ti como persona? ¿Qué pedirías? ¿Será que de pronto dirías, Señor, yo quiero que tú me des el mismo sentir que tuvo Cristo? ¿Será que seríamos nosotros capaces de poder decir, Señor, yo quiero tener ese sentir que hubo en ti, para que yo también pueda sentir lo mismo por todas las personas en esta tierra? Dios está levantando hombres y mujeres que verdaderamente se puedan inclinar
a lo que Él demanda de nosotros. Si no hemos entendido, todavía somos demasiado fisiológicos, todavía estamos pidiendo para nuestras pobres necesidades. Él quiere que tú pienses, oye bien, con un carácter del reino de los cielos. Que podamos sentir la necesidad de las demás personas y que podamos decir, Señor, yo quiero imitarte en sentir lo que tú sentiste por toda la humanidad en aquel momento. No importa que ellos no lo merecían, porque ninguno merece, Señor, tu gracia. Que yo pueda también mirarlos a ellos. Y que yo pueda disponer esta existencia que me has dado, esta vida que tengo de parte tuya aquí en la tierra, para poder hacer el mayor bien posible a la mayor cantidad de personas posibles. Tal vez de pronto la oración que el Señor está esperando es que tú le pidas ese sentir. Señor, dame el sentir tuyo para yo obrar y caminar aquí en la tierra. Amado, tenemos un nuevo nombre y Dios quiere que nosotros nos convirtamos en esa voz de Él aquí en la tierra. La pregunta es, si hemos sido transformados, ¿estamos lejos de ser esos pregoneros de la verdad? ¿Estamos realmente dispuestos a hacerlo? ¿O simplemente estamos conformes con lo que hasta el momento nosotros hemos hecho? Que tal vez simplemente es nada, solamente hemos recibido. Acuérdate que cuando lleguemos delante del Señor, vamos a estar en su presencia. Y Él nos va a preguntar. Y nosotros vamos a decir lo que hicimos. Al final, Él nos dirá, siervo fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O tal vez nos va a decir, a ti no te conozco. ¿Quién eres? ¿Qué será lo que va a pasar? Yo tengo que entender eso. Tú tienes que entender que en algún momento de nuestra existencia, de nuestra vida, en los cielos, en el tribunal de Cristo, allí nosotros vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Y créeme que más son los pecados de omisión que cualquier cosa que nosotros estemos haciendo inadecuadamente. Estamos omitiendo lo que debemos hacer. Cuando yo veo a estos dos hombres, Dios los postuló para convertirse en la voz de Dios. Fíjate que el último en morir fue Juan y le dio la revelación hasta el final de los últimos tiempos. ¿Por qué se la dio? Porque éste se convirtió en la voz de Dios. Él quiere que nosotros seamos esa voz. La única manera de poder convertirnos en la voz de Dios es cuando nosotros verdaderamente nos convertimos a Jesús y pasamos tiempo con Él. Él desea pasar tiempo contigo. Cuando tú pasas tiempo con el Señor, entonces el Señor y nosotros somos uno. El Señor y tú son uno. Y entonces todo comienza a cambiar. La perspectiva de lo que estás viendo, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo. Tu mente comienza a cambiar y entonces comienzas a sentir la necesidad de las personas de Dios. Y qué bueno que tú tengas al Señor contigo para que puedas compartirlo con todas esas personas que están esperando sentir esa voz de Dios. Y qué bueno que la voz en la cual tú te conviertas sea una voz que haga sentirles a ellos temor por la vida que están viviendo. No simplemente que ellos estén bien. El hombre necesita sentir temor de lo que ha sido para que pueda desear convertirse en una persona completamente diferente. Por eso, mi hermano, este es el reto. Esta semana comienza a clamar, comienza a pedir, comienza a decirle, Señor, aquí estoy delante tuyo. Yo quiero que tú coloques el mismo sentir que hubo en Cristo, que lo coloques en mí. Y Señor, de aquí en adelante puedes contar conmigo. Padre bueno, gracias te doy. Gracias por tus misericordias, por tus bondades. Gracias por hablarnos, Señor, hoy de una manera clara,
por hacernos recordar, Señor, que tenemos compromisos en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esos compromisos. Hoy te pido por mis hermanos, para que se despierte, Señor, ese sueño, ese anhelo, para que sea tu voz, Señor, y no simplemente las palabras nuestras. No podemos pensar que tu palabra está pasada de moda, que es obsoleta, que siempre lo mismo. No necesitamos, Señor, adornos. Lo único que nos regresa vacía es tu palabra. Tú eres el Verbo, Señor, que se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y verdad. Por lo tanto, es la palabra de Dios lo que necesita toda la tierra. Permítenos, Señor, que nosotros podamos llevar esta palabra hasta el último rincón de la tierra. Señor, en tus manos nos colocamos. Te pido que bendigas a mis hermanos, que los inspires, que les des fuerza y que sientan la necesidad de compartir, no solamente en casa, no solamente con los familiares, no solamente con los amigos, sino con toda aquella persona que tú coloques en el camino de ellos. Señor, bendito eres, Jesús. Bendito eres, Padre amado. Bendito eres, Dios mío y Señor mío. En tus manos coloco la vida de mis hermanos. En tus manos coloco la iglesia, la voz viva del Señor. Ayúdanos a no defraudarte. Ayúdanos a no estar pensando solamente en finanzas, en economías, sino que podamos mirar, Señor, que de qué le vale al hombre ganarlo todo si pierde su alma. Te adoramos, Señor Jesucristo. Gracias te doy, Padre bueno. Gracias por este mensaje y en tu nombre, Señor Jesucristo, que recorra toda la tierra. Oro por mis hermanos pidiéndote que los bendigas, que esta semana sea de bendición y gracia para con ellos y para con toda su familia. Señor, oro para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amado del Señor, que el Señor te bendiga rica, grande y abundantemente. Que esos sueños que estás presentando delante del Señor se puedan realizar. Y que tú te conviertas en un realizador de los sueños de Dios aquí en la tierra. Bendiciones, mis hermanos. Por favor, te pido, comparte este mensaje con la mayor cantidad de personas posible en tus redes. Y que el Señor te siga bendiciendo. Un abrazo y hasta siempre. Bendiciones, mis hermanos.